Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, un escritor y una novela. El coronel Damián Arias Matos, coronel de la policía, además un hombre de academia, un intelectual recio, un hombre también de la literatura, y un oficial de la policía también con una carrera muy meritoria y con estudios y grados de alta especialización. Pero en este caso lo hemos traído al coronel Damián Arias Matos como escritor, para hablar de esta novela, El fantasma de Diana King, una novela del amor y sus misterios. Antes de empezar esta interesante conversación, vamos a una primera pausa. Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Bienvenido, coronel. Gracias, profesor. Un placer saludarlo y agradecer de entrada a mi profesor de siempre, Fausto Rosario, y a Acento TV por darle cabida a presentar aquí esta novela, El fantasma de Diana King. Sí, Fausto está por ahí, cómo no, profesor. Coronel, que diga. Bueno, siempre, hace muchos años que nos conocimos, ¿verdad? En las aulas. Usted tuvo la inquietud de la lectura de la literatura y de la escritura. Esta novela, ¿qué la motiva? Cuando usted me dice de la lectura, yo pienso en la lectura del mundo. Y si comenzamos desde arriba, veremos que estamos viviendo en una época de gran incertidumbre, como decía John Kenneth Galbraith, y de donde el terreno como que se mueve demasiado, como que estamos en un terreno resbaladizo. Es posible que esas inseguridades también surjan y aparezcan, asomen en este primer intento de novela. Como usted sabrá, este es mi quinto libro, pero es mi primera novela. Tenía algún día que atreverme a enfrascarme en un proceso de escribir una novela. La novela tiene un incidente que es el caso, pero no tiene nada que ver con mi vida. Usted me regaló hace más de 25 años un tomo compilando las obras de Oscar Wilde. Sí. Y ahí él dice que el escritor debe esconderse dentro de la obra para no ser revelado. Sin embargo, el lector va a estar siempre atento a identificar dónde está escondido el lector. Y que mostrar el arte y esconder el artista debe ser la finalidad principal del escritor. Yo he tratado de esconderme lo más posible y lo que le digo del incidente es simplemente mi divorcio, mi separación e irme a Washington por 3 años, al Colegio Interamericano de Defensa, donde estuve 1 año en una maestría y 2 años como docente. Ese incidente fue que me hizo parir esta novela. Bueno, siempre dicen que los escritores, no solo en la narración, sino también en los versos, y usted ha hecho ambas cosas, exacto, y además cuentos, relatos cortos, crean a partir de un desgarramiento interior, exacto, algo que le hace como una herida en el alma, vamos a decir, exacto, y motiva parir una obra de arte. Por eso yo considero el dolor un elemento, un material fundamental del arte, de la creación. Pues bien, entonces utilicé eso y a vuelta de 1 año escribí esa novela que tiene 28 capítulos, 260 páginas, tiene algunas narraciones que tiene un cordón umbilical necesario, porque lo mínimo que puede hacer una novela es contar una historia. Sí. Entonces hay muchas mini historias mezcladas ahí. Como juxtapuestas. Exacto. Sí, interesante, sí. Es posible que yo no haya logrado esconderme lo suficiente, porque en realidad hay mucho de mí. Ahí hay una especie de manifiesto estético, hay una especie de credo religioso, un credo estético y religioso.
Pero también la novela tiene en algunos capítulos algunas descripciones exactas de incluso de direcciones de Washington y de Nueva York, porque se envuelve entre Washington y Nueva York. Sin embargo, tiene también, y hasta, no es una novela del dolor en realidad, es una novela, como dice el cintillo, del amor y sus muchos misterios. Tiene descripciones en los que el protagonista se encuentra en los pozos, con ese, interiores del ser, en las propias catacumbas del ser, en ese mundo subterráneo, oscuro, oculto, si se quiere, pues se desenvuelven algunas de las actividades, de algunos de los hechos que se narran ahí. Un elemento fundamental que tiene esa novela es que buscamos reducir al mínimo la nómina de personajes, que eso de por sí ya es un malabarismo bastante complicado. El personaje central de la novela es un fantasma, porque leí en una ocasión que lo mejor que se puede hacer para construir una novela es que el hombre sea un atormentado y la mujer, como todas las mujeres, sea incomprensible. Tenga cuidado con eso, porque usted viene a ver, hay una rebelión feminista contra usted. Es una forma de provocación, es decir, entonces el hombre es un atormentado, el autor, le pusimos un nombre que viene siendo el alter ego mío, es Adam Rosenberg, es otro personaje, y ya vamos a parir pronto un libro en el que compilamos todas las frases y filosofías de Adam Rosenberg. ¿Por qué Adam Rosenberg? Bueno, no es que yo me menosprecie. Yo tengo un concepto de mí no elevado, no demasiado alto, pero creo que se acerca bastante a lo suficiente para vivir con la frente en alto, ¿verdad? Exactamente. Y entonces pensamos que publicar esas genialidades del pensamiento, la gente va a sospechar que es un negrito come coco, que no es un negrito come coco quien los escribe. Entonces le pusimos ese nombre de ese personaje. Que cualquiera piensa en ese nombre, que es un hombre de más de 50 años, norteamericano de origen judío, por el apellido Rosenberg. Sí, los Rosenberg. Aquí pensador. Tuvimos a la profesora Rosenberg muchos años acá. Y esas cosas, nunca se ha parado en la Duarte con París, nunca ha comido chimichurri, ni plátano con salami. Es decir, es un tipo que tiene un nivel intelectual del primer mundo. Pero mire que hay gente aquí que ha comido esas cosas yo lo he hecho. Y son intelectuales muy recios. Yo lo he hecho. Y pongo el ejemplo suyo y muchos profesores y escritores. Yo lo he hecho. Así que no menosprecie el salami. No, pero poner un ejemplo del patio. Sí, yo lo entiendo, Poner un ejemplo del patio. Entiendo la broma. Entonces, esa reducción de personajes, fíjese que hace que los diálogos entre el hombre y su fantasma, que es como una quintesencia, un compost de sus miedos y de sus falencias psicológicas, si se quiere. Y entonces, los diálogos entre ellos bastante, casi inexistentes. Por lo que he leído hasta el momento, he visto que usted en algunos capítulos está narrando como en primera persona. Exacto. Y en otro en tercera persona también. Exacto. El hecho de que una novela... Eso es para esconder el personaje del incidente. Sí. El hecho de que una novela no tenga tantísimos personajes y que no tenga tantísimos escenarios, cualquiera puede decir, mira, pero es más fácil. Y no, porque entonces necesita mayor intensidad y un relato que nunca deje caer la atención del lector. Y eso es más difícil de lograr. Claro, usted está claro, eso es más difícil. Incluso los terceros personajes que puedan aparecer, eso hace que sea una novela eminentemente intimista, introtraída, si existe esa palabra, o retraída en el ser. Y los personajes del tercero son casi inexistentes, casi no hablan, el diálogo es muy reducido entre ellos, pero otro punto fue para mí el determinar cuál sería el capítulo final. Donde la gente no nos metamos al final todavía, espérese. Perdón, pero en el prólogo yo le digo, quien se atreva a leer este intento de novela, por demás estremecedor y doloroso, aunque no es una novela del dolor, lo hace por su propia cuenta y riesgo. Y no se espere happy end, no espere finales felices. Bueno, bien, pero espérese para que la gente, antes de llegar ahí, vaya conociendo otras cosas de cómo se fue
creando esta obra. Interesante, yo le decía, y eso es si se quiere, un aspecto menor, porque tiene que ver con la parte física del libro. Tiene muy buen papel, pienso que está muy bien diagramado. Piero Giral Esteves fue el editor. Veo que se hizo médico, muy cuidadoso. La parte de esto de diagramación o preprensa que se hizo en San José de las Matas. Ahí está. Eso es en Santiago. Ahí está Opus. Opus. Pero la impresión se hizo en Búho, aquí, exacto, en la capital. Entonces, este libro ya usted lo puso en circulación, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo lo ha estado haciendo llegar a los lectores que les interesa la literatura, la buena literatura? Fíjese, ha habido un inconveniente. Todo el que publica un libro en un medio tan estéril como el de nuestro país, fíjese que no tenemos una sola librería. Sobreviven algunas por ahí, pero... Sobreviven algunas menores. Sí, pero hay una grande en la capital. La librería de tú buscar un tema, sí, está esa nada más, que no voy a decir el nombre. Entonces, el editor no me ha cumplido con el todo de la entrega de los libros. Se hizo una presentación en Santiago, en el Gran Teatro del Cibao, en el bar Moisés Swain, y luego la hicimos 29 de noviembre en la Biblioteca Nacional. Entonces estamos esperando para ir a esa única librería para llevarle la propuesta. No, pero hay otra forma, porque usted sabe que ya... Yo tengo que tener el libro en físico, sí, algunos 200 usted sabe que ya ejemplares. las cadenas de tiendas tienen su librería, sí, y las farmacias, algunas cafeterías, sí, que hay forma de hacer llegar. Sí, hay que... Cuando la gente quiere leer, busque el libro. Eso. Y el buen libro llega. Ese es nuestro no tenga usted eso como preocupación. Que olvídese. Además, Vargas Llosa siempre ha dicho que si hay uno que lee un libro y quedó impactado o entendió, le gustó, vale la pena. Pero eso es mágico. Bueno. Mágico es cuando uno ve el libro ya en físico, que ya está, que lo puede ver y tocar. Y también si alguien le dice, yo leí tal cosa en tu libro, y si tiene la dicha de encontrar a alguien leyendo, cosa muy estéril en este país, porque es muy raro hallar a alguien leyendo un libro. Eso es casi imposible. Y si usted tiene la dicha de usted encontrar a alguien con su libro en las manos. Eso es mágico, un instante mágico. Eso, bueno, ojalá que le ocurra. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poco de Damián Arias Matos, el hombre de letras, que a su vez, y valga el recuerdo del discurso del Quijote, de las armas y las letras, discurso precioso que está en el Quijote, a su vez un hombre de uniforme y de armas. ¿Cuándo nace en usted esa vocación o ese gusto por la literatura? Primero, antes por la lectura y después por la escritura. Bueno, mi gusto por la literatura nace desde mi infancia, pero no tenía acceso al libro por razones económicas. ¿Usted nació dónde? En Santo Domingo. Santo Domingo, acá. Exacto. Cuando yo nací en la maternidad, ahí al lado de la policía. Caramba. Y quizá cuando estaba... Parece que era como predestinado. En la cuna, parece que señalé y dicen, el niño va a ser policía. Pero yo llego a la policía, ya lo he dicho antes en otros medios, no es por vocación. No es por vocación. No es por vocación con B corta, sino vocación con B grande. ¿Y por qué? Porque yo necesitaba asegurar dos cosas. Necesitaba asegurar la supervivencia, que no me matara la Guardia Colorada. Y segundo, porque yo era un estudiante comunistoide, aunque no le tiraba piedra a la policía ni nada de eso. Pero en ese tiempo era sospechoso. Por razones de las crianzas. Andar con un libro era sospechoso en ese momento. Lo que Mario Emilio Pérez llama sobaquismo intelectual, andar con un libro, que ya eso está en desuso. Yo era de esos practicantes. Ahora entonces será la tablet sobacal, ¿verdad? Porque andan con un móvil, no sé. Entonces la otra causa fue porque yo necesitaba tener un don de comer fijo, que la comida fuera estable. Esa es la vocación con B larga. Sí, exactamente. De la boca, de comer. Ya usted la entendió. Entonces, pero yo siempre buscaba, por ejemplo, una latita de carbón que yo iba a comprar costaba 10 centavos. El periódico costaba 10 centavos. En casa no se podía comprar un periódico. Entonces, cuando yo iba a comprar el carbón, había un señor apellido Espinal que tenía una ferretería y tiraba el periódico Listín dobladito decentemente. Los ingleses planchan los periódicos. Y entonces yo recogía mi periódico y ahí yo leía temas internacionales, me aprendía todas las capitales. Es decir, mi acercamiento a la literatura fue por medio de los periódicos. De los periódicos.
Interesante. Hasta que luego, perdón, pude comprar libros. Interesante. La profesora que a mí me alfabetizó, que en paz descanse, nos enseñó a leer con las cartillas que se daban, pero Exacto. ya que uno sabía leer, nos enseñó a leer los periódicos y luego revistas como Selecciones y otras. Nos enseñó a leer y la revista Ahora para que uno tuviera un acercamiento a otro mundo. No solo al libro de lectura, que era todo idílico, ¿verdad? De que pepín, mota y compran fruta. Sí. En ese tiempo era lo que le daban a uno. Sino que uno fue aprendiendo de otras cosas, ¿verdad? Y eso acerca a uno a la literatura también. Entonces, eso con la lectura. Y luego el primer libro que usted recuerda de memoria que usted tuvo en sus manos y lo leyó. No de texto escolar, sino un libro por gusto. Son tantos. Una vez pusieron como Pero el primero, a ver tarea, si recuerda. como tarea La Mañosa. De Juan Bosch. Y tuve que sacar mucha maña para entenderlo. Porque es medio intragable. Es un libro sobre una burra, imagínense. Tiene que Sí, dar pero es toda breve. una simbología, Pero ¿no? es toda una simbología Sí. que a los años uno vuelve y se Y reencuentra. entonces lo entiende mejor. Y tiene un sabor, claro, ya después de eso uno ha leído bastante. Pero hay algunos libros que sí me marcaron. Es como El Principito. El Principito. Y cada vez que uno lo lee aprende más y lo entiende mejor. Claro, y muchas paradojas y muchas Sí, simbologías. muchos símiles, Que sí. uno las va redescubriendo. Porque hay libros que se le quedan a uno. Porque uno no puede desprenderse de eso. Uno de ellos es Demian de Hermann Hesse. Hermann Hesse. Ese libro, yo digo que mi vida se divide entre antes y después de ese libro. Lo marcó a usted ese libro. Sí, sí, tremendamente. Leí luego Bajo la Rueda, Klein Bell, o sea, Pequeño Mundo, Siddhartha, por supuesto. Tremendo Es decir, también. Yo Un libro atravesé de reflexión profunda. un Siddhartha. proceso de leer esos místicos. Paramahansa Yogananda, Autobiografía de un Yogi. Es un clásico. Leer a Krishnamurti, a Khalil Gibran. Pero a Krishnamurti, según según lo interpretó. sí, porque él nunca escribió. No, según los intérpretes. Él hablaba y dicen que hablaba de una manera que encantaba, que había escribientes. Esos son los amanuenses de él. Exactamente, que exactamente. son los escritores acerca de Hacían eso, ¿no? Krishnamurti. Eran los escribanos de él. Los escribanos es la palabra. Sí, hacían tratándose lo más fieles posible, ese vaciado casi de lo que él decía. Y son reflexiones maravillosas las de Krishnamurti, ¿no? Pero después me llegó un momento. Hombre extraño Krishnamurti, Tremendo, que tremendo. hicieron una secta para declararlo como que él era el Mesías encarnado. Exacto. Y le dieron muchísimas Él la cosas y disolvió. riqueza. Y él mismo dijo, esto es para mí. Él ¿No? la disolvió. Si es verdad que ustedes creen en mí, desbaraten esto, que yo no creo en religiones ni nada, ni quiero La ver qué. disolvió. Esa fue semejante a la decepción que se llevaron los discípulos con Jesucristo. Y yo digo que la peor decepción política que Jesucristo le produjo a sus seguidores, fíjese que la madre de dos de los apóstoles estaba gestionando que sus dos hijos estuvieran uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Como que uno fuera Montalvo y otro Peralta, por traerlo al Para que patio. estuvieran pegados. Claro, entonces dicen, no, pero la decepción más grande fue cuando le dijo, mi reino no es de este mundo. Dice, no, con este hombre no hay búsqueda. Fue una frustración terrible. Bueno. Pues bien, entonces luego de pasar esa etapa, de leer toda esa gente, por supuesto leímos a Martha Harnecker, porque eso era obligatorio y lo leíamos. Claro, no, era la lectura del momento. Pero yo me di vida cuando trabajé en el 93, 92, 93, en la Secretaría, entonces Secretaría de las Fuerzas Armadas. Porque yo tuve acceso a un depósito del J2, donde había miles de libros de los que le incautaban a los comunistas de antes que estaban prohibidos. Era un tesoro ahí guardado. Entonces yo pude escoger y llevarme los libros que yo quisiera. Estoy haciendo una confesión pública. Vamos a poner un puntito ahí, Ajá. Coronel Arias Matos, porque tenemos que ir a una primera pausa, para que hablemos precisamente del encuentro de usted con esos libros Perfecto. y cómo fue decantando una cosa y otra y formándose una idea nueva de la vida. Adelante. Gracias por permanecer a partir de ahora. Estamos conversando con el coronel Damián Arias Matos en su faceta de escritor. Ya él ha escrito poemas, relatos y ensayos también. Y en este caso estamos hablando de su más reciente novela, El fantasma de Diana King, una novela del amor y sus misterios. Pero antes de que fuéramos a la pausa, usted me dijo, cuando usted tuvo la suerte
digamos que de manera inesperada, de encontrarse con un depósito de libros que en ese momento eran peligrosos, subversivos, que habían sido confiscados por las Fuerzas Armadas. Y usted fue ahí a hacer otro trabajo, pero se encontró con ese tesoro. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, fue como destapar, abrir un mundo que estaba prohibido. Nada es más atractivo que lo que prohíbe el poder. Entonces uno quiere ver cuál es la visión del mundo. Siempre yo me he preocupado, quizás entre los 10, 14 años, por explicarme el mundo. Es una tarea incomprensible, difícil de completar, nadie la puede completar. Entonces yo me puse a beber en esas fuentes, a leer lo que me estuvo prohibido 15 o 20 años. Se encontró con el Capital ahí, por ejemplo. Claro, entonces me ponía a leer a esa gente. ¿Por qué me dicen que esto es malo? Déjeme leer eso. Para ver qué otra visión. Pasados los años, uno va descubriendo y uno se desengaña. Porque madurar, es como desengañarse. Uno va llegando a una etapa en que uno va, y más con este bombardeo de información tan tremendo que hay. Por ejemplo, si 25 años atrás, Zygmunt Bauman, uno de esos pensadores, el mismo Noam Chomsky, daba una conferencia en una universidad, bueno, solo grababa la conferencia con una cámara Super 8 y la veían los académicos y la guardaban en un depósito. Ahora, casi simultánea, y a veces simultáneamente. No, simultáneo ya. Simultáneamente ya está. Y entonces uno tiene acceso a escuchar conferencias de los pensadores que buscan explicar el mundo. Ahí está el mismo Bauman con los sueños, la sociedad líquida, el mundo líquido, sueños líquidos, todas esas cosas. Está Slavoj Zizek, que es un hombre que se preocupa por explicar lo que Enrique Dussel llama la transmodernidad. No utiliza el término posmodernidad. No, es otro concepto. Sí. Sino transmodernidad. Está, por supuesto, un crítico tan ácido como Noam Chomsky, norteamericano de origen judío, pero es un revisionista. Es como el trotskista del capitalismo. No, él es un ácrata, él es un libertario anarquista, Sí, esa es su concepción. es anarquista. Y un hombre antisistema todo el tiempo. Exacto. Pero muy respetado en Estados Sí, Unidos. tremendamente, es una autoridad. Porque es un cerebro. Es un lingüista tremendo. Sí. Entonces, cuando tú vas escuchando a Alfredo Jalife Rame, a Adrián Salvucci, a Chomsky, a Zygmunt Bauman, usted se crea una idea del mundo que es muy diferente del sistema infantil que nos contaron. Sobre todo porque uno proviene de una isla, pero de la mitad de una isla. Y en la medida que uno para peor. conoce, yo no sé si para peor o mejor. Porque si fuera entero. Porque este calorcito uno lo añora también cuando sale de aquí. Bueno, hasta el no, ruido. yo digo peor porque es menos territorio. Ah, bueno, sí, que entonces eso, uno no tiene esa amplitud de mira en principio, pero a través de los libros uno va abriendo esas ventanas. Exacto. Esa ventana y va conociendo cosas, se va encontrando con otros mundos, otros tiempos, y cosas que uno veía aquí o que le enseñaron sus padres, uno dice, pero esto también lo enseñaba fulano de tal en tal época, Exacto. o está en tal libro. Y eso le va abriendo a uno esa sed también de conocimiento. Y construyendo, profesor, lo que se llama la conciencia crítica. Un libro de historia, yo tengo entendido que debe ser eminentemente crítico de los procesos que describe. No simplemente narrativo. Contar 27 de febrero, hubo un cañonazo, no hubo heridos. No, porque esa es la parte de la historia documental. Eso es lo anecdótico. Que es útil para los historiadores. Incidental. Que lo hacía don Emilio Rodríguez de Morici, porque está la documentación. Ahora después viene la parte interpretativa, que también debe sustentarse en alguna documentación, en alguna fuente, para no simplemente hacer un ensayo sobre lo que uno piensa. Es una parte también interesante. Pero ¿cómo choca eso entonces con su vocación o su profesión? Porque usted dice que no fue tanto vocación su ingreso a las filas de la policía para hacerse un profesional de policía. ¿Cómo va chocando una cosa con la otra o cómo van coincidiendo? Bueno, lo que pasa, y saco la conclusión ahora, es que yo, como tanta gente, mucha gente, no me siento exclusivo, llevamos más de un ser dentro de uno. Es decir, uno se pone la gorra del policía, pero luego se retira un fin de semana y se pone a escribir, ahí está como escritor. Y yo creo que eso enriquece, no todo el mundo lo logra, porque la mayoría de las personas asumen el molde social que le impone el sistema. Y se toman eso y ya. Se conforman con eso. Toman la forma del recipiente social que los... Pero hay muchos oficiales de policía y también
los hay en el caso de los militares, en las diversas ramas de las Fuerzas Armadas, porque ahí, por ejemplo, tuvimos al general Soto Jiménez, Exacto. que es un intelectual, historiador, Exacto. también es poeta. Exacto. Este es el caso suyo. Ramiro Mato, además de incluso un hombre que era un inventor, también era pintor y muchísimas cosas. ¿no? Diseñador, tremendo. Sí, y así muchísimo. Yo conozco también otros oficiales de policía que escriben muy bien, que gustan de la lectura. Ya eso ha cambiado mucho. Sí, Quizás esa sí. estrechez de mira que había antes en las fuerzas policiales y militares ha cambiado bastante. Bueno, hubo un punto de quiebra en Parteaguas que es el proceso del final de la Guerra Fría. Que ya no lo utilizaban a ustedes para reprimir por ideas. Antes de eso, uno iba a estudiar en los años 80 y decían, esos son los mangamochas. Mangamocha es una forma despectiva, si usted no había escuchado ese término, no sé. No lo conozco. Una forma despectiva de decir al policía nuevo que estaba quizá imbuido de las ideas que trajo, revolucionarias que trajo el PRD del 78. Ya un poquito más de libertad. Entonces le decían mangamocha, por eso que él no era de la vieja guardia. Entonces, esos oficiales que uno tuvo que padecer, por ejemplo, yo me inscribí en el 80 a estudiar comunicación en San Pedro de Macorís. Y siempre tenía que ir a buscar, era sabatino, a buscar un permiso para yo ir allá, escrito. Y ya el superior estaba cansado, que es una forma decente de decir harto con J, de que ese policía fuera a buscar ese permiso. Pero, ¿y por qué no le daban un permiso corrido? Sí. Yo lo tenía, pero habría que buscarlo. Entonces, él me dijo, firmándolo, mire, ese es el último que le voy a dar. Hasta ahí llegó mi estudio. Entonces tuve que esperar 8 años para entonces inscribirme para retomar. Aquí en la capital. Pasaron 8 años donde hubo más apertura democrática y entonces pudimos Mire, estudiar. yo casi me alegro porque ahí usted y yo nos conocimos entonces, Sí. cuando me tocó ser su profesor. Exacto, Sí. bueno. Fue un buen encuentro entonces en ese aspecto. Qué Bueno, entonces, ese es un mundo que se abrió para muchos y muchas ahí dentro de la policía, las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En sus investigaciones, porque debo decir, el coronel Mato es un investigador de academia. En sus investigaciones ha podido encontrarse con casos que le han servido de materia prima para la literatura. Fíjate, la novela tiene ahí un capítulo que se llama Yo maté a Diana King. Y es la única parte policial que tiene. En el prólogo que yo escribí, tiene como 11 páginas. Ahí digo que la puede tomar, y ahí caigo en el terreno de las influencias. Lo mejor que hace un artista creador, en mi humilde opinión, es admitir las posibles influencias, porque no hay influencia imposible. No, o no hay creación. No. Nada nuevo bajo el sol. Entonces, si tú dices y mencionas, bueno, hay un dato ahí en el inicio de esta narración, por ejemplo, el estilo de Borges, Sí. que dice, por ejemplo, Borges dice, pensé mucho y hasta se me escapó el sueño anoche si incluía esta narración en esta novela. Eso es borgesiano, puro. Pues yo utilizo ese sistema en algunas narraciones. Incluso hay un capítulo que se llama La escritura en la pared, donde hago un juego, por ejemplo, la pasión mía en la geopolítica. Yo estoy preparando una edición dominicana de mi libro Historiofagia, que es la compilación de los artículos que yo publicaba en Clave Digital y posteriormente en Acento entre 2007 y 2010. Entonces estoy haciendo una revisión, escribiendo un prólogo a la edición dominicana y le voy a agregar 5 capítulos que no están en la edición anterior. Entonces, en la escritura en la pared hay unas narraciones que copian, si se quiere, a las narraciones del Apocalipsis, donde los diferentes sellos, las copas de ira, los caballos blancos, bermejos, amarillos, rojos, y trayendo todo eso al elemento de la transmodernidad que estamos viviendo. Cuando escribí eso, Trump no había anunciado su candidatura presidencial siquiera. Esa novela termina 10 de abril de 2011. Es decir, que narro ahí cosas que tienen que ver con Wall Street, con el anunciado fracaso de este sistema mundo, de este sistema de producción, de los medios de producción, de un nuevo modelo de gestión financiera global, todas esas cosas. Es decir, la novela tiene algo también donde hacemos una especie de juego profético, si se quiere. Bueno, la literatura en gran medida juega eso también.
apuesta a, Sí. a esos mundos posibles. Sí, O a veces a incluso mundos da la imposibles. posibilidad, incluso que a veces uno leyendo, cuando el libro apasiona, uno juega a imaginarse posibles finales. Y de Posibles hecho, escenarios. escenarios, esto puede terminar así o así, y uno juega con eso un poco. Es algo que han hecho inclusive muchos autores, como provocar eso en el lector. Pero es una de las licencias más gratas que tiene el artista creador. Es decir, que tú puedas poner toda la maldad que tú quieras en un personaje específico. Los escritores de telenovelas, de los culebrones, tienen esa habilidad. Para ellos, Ponen siempre para una- ellos es más fácil. y es más porque, fácil. porque ellas toman una vieja y la readaptan. Y ponen una mala, que esa es una desgraciada. Y la gente de entrada Y sabe ponen quién es una- el bueno, quién es el malo, y Inmediatamente. e imagina cómo va a terminar. Ponen Que es un happy end. una buena, bonita, que sufre injustamente. A veces las malas, Y un buen mozo. las malas son bonitas. A veces las malas son bonitas y también a veces, no sé si decir que son mejores que las buenas. Tiene el sex appeal de la chica mala. Pero antes la ponían que no eran tan bonitas. Ya no, eso ha cambiado ya. Pero ya hay unos estereotipos en que tienen determinadas actrices que hacen el papel de mala. Que si la ven en un romance ortodoxo, correcto, donde está sufriendo, no encaja en el papel. No queda bien. No. Bien. Bueno, pero hablemos de Damián Arias Matos, el poeta. Ese es el problema mío. Yo estoy buscando esconderme de usted y usted me está jalando para las candilejas, para que me vean. Bueno, como poeta, yo soy un fracaso. He publicado 2 libros que son 2 provocaciones. El primero en 2003 se llama Mito Poemas, donde yo compilé en 60 poemas, unos no tan recientes, porque yo quería vivir la experiencia inicial de parir un libro. Rota ya la matriz, publiqué ya en Estados Unidos, en el estado de Indiana, Peregrinajes, que gira, tiene como epicentro un cuento que me surgió sentado en el baño en casa. Usted sabe que Henry Miller, el autor de Sexus, Plexus, Y complexos de otro. Crucifixión Rosada, esas sí. cosas, él dice en Sexus que la única parte filosófica que le queda a la casa moderna es el baño. Entonces, sentado en el UC, en el WC, en el inodoro, en el excusado, le surgen a veces unas ideas creativas. Y me surgió una idea de escribir un artículo, un cuento llamado El hombre que le temía los círculos. Mi ex esposa, de amarga recordación, Ay, no diga eso. me dice, pero tú me dijiste que no iba para la oficina hoy. Y le digo yo, no, es que me llegó algo y tengo que digitarlo y mandarlo para acento, para clave. Y lo mandé para clave digital, que me acepta todas las cosas que yo me invento y le escribo. Parece que me quieren tanto. Que Ya, pero bueno, desapareció clave, ahora es acento. esa apertura tan tremenda. Y entonces, El hombre que le temía los círculos es un cuento de 2 páginas, muy existencial, que es el epicentro de mi libro, que lo llamé Peregrinajes, que son pequeñas narraciones. Ahí hay, copio, en cierto modo, unas entrevistas imaginarias, visita a personajes imaginarios, que lo utiliza Schopenhauer. Y Giovanni Papini también. Y Papini es famoso. Si en los eso. encuentro. Le hice una entrevista a Marilyn Monroe, le hice una a Louis Armstrong y una a un hombre que se mató 23 de mayo del 76 en la esquina de la calle Avenida Tuey con Avenida Estrella Sadela en Santiago, que se llama Tatico Enríquez. En ese lugar, yo vivo en Santiago, no aparece una tarja ni nada que conmemore a ese genio sagrado del acordeón. Ni siquiera Uchi Lore y Chalhut han logrado concitar que alguien haga algo. Tal vez porque la atención de ellos, en el caso de don Rafael, que él es de Nagua, ha estado centrada en Nagua, en donde hay un monumento y hay un hombre, mira, un personaje interesante. Sí. Un señor que todos los días, a las 5 o 6 de la tarde, si mal no recuerdo, él va con su radio, con un merengue de Tatico Enrique y le rinde un tributo, porque ese es su ídolo. Y hay un busto ahí no muy bien logrado. Bueno, pero hay algo. Hay algo y la gente lo recuerda. Importante es que hay algo. Era un genio de la música popular. Otra de las visitas que tienen, que son 6, está Marilyn Monroe, Louis Armstrong, Tatico Enríquez, está Novalis, que es considerado el padre del romanticismo alemán. Sí, él fue bueno. Se le atribuyen los versos hermosos del himno a la alegría. A la noche. Sí, el himno y un intento de novela, Enrique Dosterdingen.
Sí. Esas fueron lecturas que me marcaron. Pero hace usted me 20. está rehuyendo lo de la poesía. Sí, ajá. Sí. Entonces luego vino... Quiero provocarlo. Usted dice, Voy para la fui poesía. un fracaso. ¿Por qué los poetas no fracasan porque son nunca? una estafa. Compilamos, el mejor arte debe ser una estafa. Y lo voy a demostrar ahorita. Compilamos eso en Peregrinajes y luego publicamos Historiofagia, que es la compilación de los artículos, y tiene un ensayo sobre el socialismo bolivariano que participó en Funglode en 2007 en un concurso, por supuesto, no fue premiado porque era demasiado brillante. ¿Y usted quiere decir que Funglode no premia los brillantes? No sé, no quiero llevarme el lío. Y está compilado, está en el libro, y estoy pensando si publicarlo o no, por todo lo que ha pasado con el proceso post-Chávez. Pero ya tendría que hacer alguna nota introductoria aclaratoria porque las cosas han cambiado, ¿no? Han cambiado mucho. Pero el ensayo es una foto de ese momento, aunque tiene un trasfondo ineludible de historicidad. Bueno, luego de Peregrinajes y de Historiofagia, pues llegó esta novela, pero antes de la novela yo publiqué en Opus también un libro que creo que se lo hice llegar, que tiene un nombre tan provocativo, tan provocador como alucinante, que es Clítoris. Ah, sí. Que es un compendio de unos 60 o 70 poemas que dice Clítoris, versos per versos. Es decir, verso por verso. Pero ahí se lee, se piensa que hay cierta perversidad. No, bueno, el poeta tiene la licencia para ese juego de palabras. Hay un poema. Pero quiero que, insisto, ¿por qué lo de la estafa? Mire, o de fracaso? El primero yo lo llamé mito poemas. El arte poemas. nunca es un fracaso. Lo llamé mito poemas porque es mentira que sean poemas. Por supuesto, yo tengo la tesis de que mucho que expresar se ha perdido por estar atados en este lado del mundo, por supuesto, a la métrica castellana. Es decir, la forma ha sacrificado muchas veces el fondo. Y resulta, pienso yo... Pero ya de eso los poetas se liberaron hace mucho. El versolibrismo es que manda. Pero hace mucho que se liberaron de eso los poetas. Claro. Con su anuencia vamos a otra pausa y retornamos y vamos a proseguir con la parte de la poesía. Bien. Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el coronel Damián Arias Matos, que además de un oficial de la policía académico, es un poeta y escritor. Poeta y también escritor de relato. Y a propósito de su primera novela y más reciente libro, El fantasma de Diana King, una novela del amor y sus misterios. Prosigamos hablando de poesía. De la poesía y esas cosas. Bueno, ahí yo tendría que informarle que yo escribí unos haiku. Que es la poesía japonesa. Bueno, los japoneses dicen que es de ellos, y los chinos. Y hasta los coreanos la reclaman. También dicen que ellos, y ahora me entero hablando con usted que hasta los coreanos andan atrás de ellos. Sí. Es un poema breve. Sí. En un mundo con si se investiga mucho, en la India pueden reclamarla también. Viene a ver. Ustedes se acuerdan de Tagore. Vamos eran cosas así. Tagore, pero dejémoslo que es Asia. Sí. Para no para que no, tantos padres. En fin, se parecen un poquito. Entonces un poema, como usted sabe, un poema corto que describe una situación. Parece que es más fácil el ser ampuloso, amplio, que ser compacto, que ser reducido, que sintetizar. Pero que esa síntesis transmita algo, porque no es, si no va a transmitir no es una nada. lista de colmados. Por ejemplo, una vez me preguntaron a mí sobre una relación que yo había tenido con una muchacha, y entonces yo le dije, nuestra relación fue breve, nunca pasé de su piel. ¿Ya es un haiku? Sí, así es. Y dice mucho. Hay uno del poeta chino que dice, bellos copos de luna siempre caen en algún lugar. Aparece una cosa como tonta, pero tiene un gran significado. Se llamaba Puyi, ese poeta, me parece. Puyi. Si mal no recuerdo. Puyi no. Puyi no era Puyi. No, Puyi fue el último emperador. El emperador, pero tenía un nombre con Yi. Lo que no recuerdo si era Pu. No es Sun Yi. No recuerdo. Es la hija adoptiva de Woody Allen. No, ese es coreano tampoco. Esa es otra cosa. Exacto. O vietnamita, qué sé yo. Pero en el metro yo vi unos haikus que están publicando el Ministerio de Cultura, me parece. Unos videos que salen y los frisan un poquito para que la gente lea.
y mencionó a un poeta que lo consideran posiblemente uno de los padres del japonés, padres del haiku, creo que apellido Bosho, B-O-S-H-O, algo así. Y estuve leyendo algunos. Una característica... Bueno, aquí un querido amigo que falleció lamentablemente, Guido Rigio Pou, Sí. él escribía haiku muy bien, Sí. tenía muchos libros en haiku. Tremendo. ¿Usted sabe quién escribe haiku? ¿Quién? El doctor Rafael Cipriano, el juez del tribunal. Ah, mi amigo Rafael Cipriano, no sabe, esa faceta de él no me la envió conozco. un libro. Ah, pero yo bien. estoy presumiendo. Pero mira qué interesante que un hombre que maneja un tema denso, si se quiere tosco para Lo quienes legal. no somos abogados, que es el derecho inmobiliario y toda esa cosa, ¿verdad? Y entonces también está el hombre metido en la escritura de poesía. Yo fui a llevarle hace como 2 años a su despacho, Clítoris, y yo ahí hay algunos haiku, unos intentos. Y me dice, espérese que yo tengo algo. Y me regaló y me dedicó un libro de él, donde hay varios haiku muy buenos, incluso superiores a los míos. Yo no he vuelto a incursionar, he escrito además 25 y los publiqué, pero a veces la vida misma nos obliga a hacer haiku a diario. Alguien dijo algo negativo, una señora, al lado mío, y yo le dije, no anuncies nada negativo, las tragedias llegan solas. Es un haiku. Exactamente. Sí, bueno, dicen que hay un momento en que la creatividad del poeta, sobre todo con ese tipo, que son como especie de sentencias breves, Exacto. se ejercita tanto que es casi automática. Sí. Hablan, por ejemplo, de Meso Mónica, que fue uno de los decimeros, igual que Juan Antonio Alix, que ya respondían ya en décima las cosas que le decían, ¿no? Se llama inmediatistas. Sí, repentistas, pero con una gran capacidad y toda la tradición, por ejemplo, que eso está casi en toda la hispanidad, y yo me imagino que en otras culturas, de esos cantos campesinos, de contrapunteo, que uno dice, el otro responde, a veces entre hombre y mujer. Aquí tenemos los chuines de Baní, y hay en Salcedo, que no recuerdo el nombre, Salcedo Moca, tienen otro nombre, que también se responden, ¿no? Y eso es muy propio también en Venezuela, existe, en Cuba, en Puerto Rico. Pero eso tiene un riesgo de desaparecer. Bueno, porque de la ruralidad y de la tradición oral. Pero debe buscarse la forma de compilar. Aquí se hacía en Salcedo, por cierto, era una feria de la cultura campesina. Yo no sé por qué eso no se le sigue dando aliento y se descontinuó. Pero en Baní están muy presentes los chuines. Ojalá que eso se prolongue muchos años. Es bellísimo. Hay otro aspecto también que quiero conversar con usted. Ya usted tiene muchos años en la policía, ¿verdad? Exacto. Ha sido profesor, formador de otros agentes policiales. Entre las nuevas generaciones de agentes, que ya hay hombres y mujeres, ¿también tienen interés en la literatura? ¿Usted ha encontrado algunos muchachos y muchachas que...? Tenemos un trabajo que pensamos publicar un tomo sobre la historia de la policía. Y ahí está el historiador general Félix Paniagua, está el coronel Lorenzo Morillo, que ha publicado un par de libros, está el coronel Jiménez Cruz, está el coronel Ramírez y yo. Y yo pedí precisamente que me den el interregno 66-78 en torno a la participación de la Policía Nacional en esos 12 años. Entonces cada uno ha desarrollado, tenemos el libro prácticamente terminado. Lo que pasa es que Pero ya eso es un ensayo histórico, si se quiere. Sí, exacto. Si no hay un patrocinio, hay problemas serios. Porque si tú quieres publicar un libro, tú tienes que disponer de 200,000 pesos promedio para publicarlo. Pero la propia policía puede obtener ese patrocinio, si no de sus arcas. Bueno, si hubiera interés. Pero quizás si le dicen a algún colaborador. Yo lo intenté en el 80 aniversario de la policía, pero no se pudo. Entonces estoy convencido de buscar patrocinio privado. Debe ser un tomo que se precie de serlo. Un tomo grande, ¿no? Sí, porque si ese periodo es algo amplio. Claro. Y además... No. Es hay una parte que tiene que ver con la colonia hasta 1844. Ah, pues se va mucho más lejos todavía. Luego sigue pero ahí es breve. 1844 hay otra sección que tiene que ver Primera República hasta la Segunda República, Segunda República hasta la invasión del 16, luego entra el Trujillo 30 al 61, y luego entra 61, Consejo de Estado, gobierno de Bosch,
y todo eso, 65, entonces el 66, 78, y hay otro que le va a tocar la policía ya de la contemporánea. La policía tiene en su escuela una buena biblioteca. Fíjese, nosotros tenemos una universidad que se llama el Instituto Policial de Educación. Sí, ya es un instituto superior. Hay un rector, que es el general Pablo de Jesús Dipré, un oficial formado, joven, académico, que ha estudiado en 3 continentes, ha estudiado en Asia, en América, y para acá, para América Latina. Y hay varias escuelas que están todas normadas debajo de ese paraguas. Entonces hay escuelas de investigación. Yo dirijo la Escuela de Altos Estudios de la Policía, ya tengo ya 2 años, más de 2 años y medio dirigiéndola, ya he graduado 3 promociones. Y estamos tratando de ajustarnos. Encontramos ahora un aliado. ¿Sabe? Yo no soy dado a la lisonja, pero hasta prueba en contrario. El actual director, yo lo dije hace un tiempo, porque tiene unas características extrañas. Una de ellas es que él es brillante en materia de investigación. Es muy bueno ingeniero en sistemas en materia de trabajar con la informática, la apuesta tecnológica. E incluso esa app Mi Policía, lamentamos que solo está en Android hasta ahora, pero se va a poner en Apple. Y también en materia del servicio comunitario, el servicio uniformado. Tú no tienes, dice Chaplin que todo el mundo es amateur en algo, pero ese señor reúne, compila esas 3 características que son extrañísimas. Encima de eso, él es un hombre preocupado por la educación. Hace una semana tuvimos un taller con él, nunca se había visto eso. Y cuando dicen que la educación en la policía era la Cenicienta, yo decía, no, no es la Cenicienta, porque la Cenicienta se casa con el príncipe al final, entonces tiene un buen final. Entonces, el director de la policía va a San José de las Matas a dar clases de casuística. Hemos hecho algunas apuestas de cambio, de reforma, dejando alguna impronta ahí, énfasis en la geopolítica para que el oficial conozca de geopolítica, porque tú no puedes estar cegado. Hay un artículo mío que está aquí en acento que dice la isla a isla. Usted tocaba el tema de la isla, me acordaba de eso, porque una isla debería ser, al estar abierta, un mar a todas las latitudes, debería ser un receptáculo de recibir todas esas influencias, todo ese bombardeo de información. Sin embargo, no. La recibe, pero quizá lo que no se hace es canalizarla y sacarle provecho. O quizá demasiada. Es como tomar en una manguera de bombero. Porque es que si usted se fija en la historia nuestra, aquí ha venido, por ejemplo, migración de toda parte del mundo. Exacto. De donde usted menos piensa. Aquí. Por ejemplo, lo que son árabes, han venido casi de todos los países árabes, hay gente que tiene alguna ascendencia aquí, y se han situado... Es algo históricamente. Y sí, se han situado en la capital, en las provincias. Los chinos, ni se diga, los asiáticos, ¿verdad? Japoneses, yo recuerdo siendo niño, que se hablaba de un lugar, la colonia japonesa. Sí. Entonces, y de todas partes han venido personas acá. Quizá lo que no se ha hecho es, como política quizá de Estado en un determinado momento, asimilar esas influencias y tomar la parte más positiva posible. Por ejemplo, aquí el dominicano loco con el salami, eso fue fruto de la migración. Los productos que se pusieron en Puerto Plata. Vinieron judíos alemanes, exacto, ¿verdad? Y comenzaron y enseñaron a fabricar embutidos. Pero a mí me llama la atención. Y ahora es una cosa dominicana. Pero me llama la el atención. kipe, eso es árabe. Me llama la atención que sean judíos y que trabajaran con cerdos. Bueno, lo que pasa es que el judío es muy inteligente para los negocios. Ellos no lo comían, pero si al dominicano le gustaba o al otro, ellos se lo hacían. Vamos a venderle eso. Exactamente. Sí. Fue oportunidad de mercado. Exacto, no, porque eso se llama pragmatismo, por eso ellos sobrevivieron tantos años sin tener un Estado. Exacto. Porque se adaptaban donde quiera. Siendo nación, además. Exactamente, siendo país. Pero siempre creyendo. Siendo pueblo y manteniendo esa identidad, que eso es importantísimo para cualquier pueblo, ¿verdad? Estamos en una disolución nacional. No, yo no creo. Usted leyó, por supuesto, en el 90, el ocaso de la Nación Dominicana. No, y las demás ediciones ya corregidas y aumentadas de mi amigo Manuel Núñez. Sí. Yo en muchas cosas estoy de acuerdo con él, en otras no. Pero reconozco que es un hombre vehemente defendiendo sus ideas y que es un intelectual de los que trabaja. Porque hay muchos intelectuales aquí que solo son diletantes,
pero no trabajan. Él trabaja, él Aquí hay produce. intelectuales que nunca han publicado un libro. Son diletantes. Y yo creo que se ponen en el mismo saco, un trajecito gris, y van a todas las recepciones, dan una declaración tipo globo aerostático que lo tienen como una sonda, y dan una declaración, y viven de eso y les va bien. No, no vivirán de eso, que quizá viven de la promoción, ¿verdad? Sí, Pero lo que quiero decir es que yo no creo que estemos en A mí no me gusta disolución. media intelectual. No creo, bueno, pero usted lo es de hecho. No me gusta. Yo no ¿Por qué creo. me ponen ese saco? No, porque hay de todo en la vida. Bueno. Hay personas y personas, intelectuales e intelectuales. hay de Pero todo. fíjense que los intelectuales americanos no asumen una posición, ni siquiera de manera colectiva, que sería mucho pedir, pero tampoco de manera individual, sobre temas que realmente los tocan como nación. No hablan de eso. No, pero yo creo que sí, que hay muchos que la asumen una posición. Hay muchos que bailotean porque quieren estar por donde... Usted lo está arreglando. Por donde no, pero yo conozco muchos amigos. Hay muchos que lo que hacen es tratar de mantenerse muy eclécticos porque dicen, si los vientos van por este lado, me conviene más ahí. Exacto. Y eso, pero hay gente que asume posición, siempre ha habido esas cosas. Pero pienso también, y ya esto es una digregación, que hay como un concepto muy idealizado de los intelectuales. Yo recuerdo que una vez una queridísima amiga escribió un trabajo sobre los intelectuales en diversos gobiernos. Y yo decía, eso es idealizarlo mucho. Por ejemplo, ¿con quiénes gobernaron los dictadores dominicanos? Con intelectuales. Con lo más granado. Pero hubo intelectuales muy buenos también que los enfrentaron. Américo Lugo nunca se le plegó a Trujillo para escribir la historia alabando al dictador. Él dijo hasta cuándo podía escribir Porque para dijo, cortar sí, en el y inicio dijo, de yo esa era. no voy a elogiarlo y Y nada. Trujillo le respetó eso. Sí. Sin embargo, otros que tienen calle aquí en la capital. El padre Castellano, además de sacerdote, era un gran intelectual y nada, nunca se le humilló a Trujillo. Don Juan Isidro Jiménez Grullón Exacto. y muchísimos que nunca se humillaron. Nunca. Pero yo tengo en mi libro, que va a ser una gran provocación cuando ese libro yo lo publique, que se llama Calles Trujillistas. Ah, no, de eso estamos Y llenos. ahí hay un compendio. Pero aquí hay un canal que se llama Trujillo todavía. Yo estaba leyendo una conferencia en 1940 de Mejía Ricard, de esta calle que nos queda cerca, con unas loas y una rimbombancia de Trujillo. Ah, no, pero si usted se pone a buscar por ahí. Y Peña Valle. Pero si, no, si usted, Pues ese era si usted se pone a buscar por ahí, usted va a encontrar cosas, porque también hay que tener cuidado porque hubo gente. Julio Ortega Friel. Hay que tener cuidado porque hubo gente en ese tiempo que el miedo es libre, que quizá por miedo a que le maltrataran la familia, Exacto. se plegó. Hubo otros que fueron más atrevidos y dijeron no, aunque vaya preso o lo que fuere, no se plegó nunca, pero muchos se plegaron. Esa es una de las desgracias que tiene la sociedad, de que en un momento dado hay gente que se acomoda o se acobarda y otros son mártires. Pero uno debe, diría yo, pensando como escritor, que buscar la forma de resistirse, porque tengo la tesis de que la literatura dominicana, los últimos 50 años, está presa en la era. Pero ese es un excelente ensayo que usted Porque debe es escribir. rentable. Ese es el próximo ensayo que usted debe escribir. Trujillo detrás de la oreja. Un poco sería como retomar lo de la narrativa yugulada de Pedro Pates, Pedro que Pates. fue un ensayo, pero no era con ese sentido, pero sería interesante en los últimos 50 años. Por cierto, un querido colega y amigo, que es Ramón Colombo, eso tiene una tesis, que hemos hablado varias veces. Colombo es un maestro de lo breve. Claro, excelente. Él te tiene una Él tiene una gotita. tesis que él dice que aquí que la canción dominicana, el cancionero dominicano estuvo atrapado durante la dictadura y que por eso cuando en la época de oro del bolero, República Dominicana no brilló como brillaron México, Cuba, Venezuela y Puerto Rico, porque todo lo que se escribía tenía que ir a la mano de la esposa del dictador que decía si se podía o no decir una cosa. Pero no porque tuviera tinte político. Se A le veces, daba el nihil se hablaba de un beso apasionado, a veces ya eso Tenía había que dar el censurar. nihil stat. Exacto. Pero yo no y eso era una comparto- desgracia, una Yo no desgracia. comparto esa tesis de él. Pero eso tenemos que discutirlo en otro espacio porque ya Ahí terminamos. está Alberto Beltrán, ahí están el bolero y boleros que cantaron. Pero esos se cantantes de otros fueron a países. México. Pero lo cantaron mexicanos. Pero cantaron aquí los cubanos. creadores tuvieron que salir corriendo. En gran medida es verdad. En parte Colombo Bueno, tiene toda la Billo verdad. Frometa se fue a Venezuela. Muchos más. Porfi Jiménez. Y otros Bueno, más. muchísimas gracias. Muchísimas No, no, gracias profesor. al coronel Damián Arias Matos, un amigo de mucho tiempo,
por esta conversación tan amena. No siempre uno puede tratar estos temas tan agradables, porque hay que hablar a veces de política, de economía, de todos los males que hay en la sociedad dominicana. Por lo tanto, es un placer cuando uno puede hacer este tipo de programa con estos contenidos. Muchas gracias. Bueno. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.